Caín y Abel. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este inicio marca la primera vez que la humanidad experimenta la procreación. La palabra conoció describe una unión íntima y profunda. Eva expresa una fe temprana al reconocer que la vida de su hijo es una concesión de Dios, aunque el nombre Caín, relacionado con adquisición, muestra el orgullo de haber traído una nueva vida al mundo. Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí se definen las dos primeras vocaciones humanas. Abel opta por el cuidado de los seres vivos, una labor que requiere paciencia y protección, mientras que Caín se dedica a trabajar una tierra que ya había sido maldita tras la caída, una labor de esfuerzo físico y dominio sobre el suelo. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El texto sugiere que después de un periodo de tiempo, Caín decidió rendir culto. Él presentó lo que sus manos habían producido, pero el relato no especifica que fuera una selección especial, sino simplemente, frutos de la tierra, lo que podría indicar una actitud de cumplimiento formal sin devoción. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel no solo trajo una ofrenda, sino que trajo lo primero y lo mejor, lo más gordo. Esta distinción muestra que Abel priorizó a Dios por encima de sus propias necesidades. Dios acepta la ofrenda porque el corazón de Abel estaba alineado con la fe y la generosidad. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dios rechaza la ofrenda de Caín, probablemente por la falta de fe o la mala actitud al darla. En lugar de sentir tristeza por su error, Caín reacciona con una ira violenta que se refleja físicamente en su rostro, permitiendo que la envidia hacia su hermano lo domine por completo. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Dios interviene con una pregunta para guiar a Caín a la reflexión. No lo juzga de inmediato, sino que le ofrece una oportunidad de diálogo para que reconozca sus emociones antes de que éstas se conviertan en acciones destructivas. Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es un aviso solemne sobre el libre albedrío. Dios le explica que el pecado es como un depredador esperando una oportunidad, pero que él tiene la autoridad para dominar sus impulsos. Le asegura que si rectifica su camino, será aceptado nuevamente. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Ignorando la advertencia divina, Caín planea un encuentro a solas para ejecutar su ira. El primer asesinato de la historia ocurre en la soledad del campo, rompiendo el vínculo más sagrado de la familia y derramando la primera sangre humana. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios confronta a Caín, dándole una última oportunidad para confesar. Sin embargo, Caín responde con una mentira y con una pregunta llena de sarcasmo, rechazando cualquier responsabilidad moral o amorosa sobre la vida de su propio hermano. Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios revela que el crimen no ha pasado desapercibido. La justicia divina se activa porque la sangre, que representa la vida, exige una respuesta. La tierra misma se convierte en testigo mudo del pecado cometido. Génesis 4:11. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La sentencia es dictada. Como Caín era labrador, su castigo está vinculado a su profesión. La tierra que él mismo trabajó ahora se vuelve hostil contra él debido al acto violento que cometió sobre ella. Génesis 4:12.
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín pierde su estabilidad. El suelo ya no producirá para él, obligándolo a vivir una vida de nómada constante. Su castigo es el aislamiento y la falta de un hogar donde echar raíces. Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Incluso ante el castigo, Caín no muestra arrepentimiento por su hermano, sino lástima por sí mismo. Su queja se centra en el peso de las consecuencias y no en la gravedad de su pecado. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín teme que la misma violencia que él sembró se vuelva contra él. Se siente vulnerable al perder la protección divina y sabe que, sin el amparo de Dios, su vida corre peligro a manos de otros. Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una marca en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. A pesar del crimen, Dios muestra una forma de misericordia protectora al poner una señal sobre Caín. Esto no era un premio, sino una advertencia para otros para evitar que el ciclo de venganza se extendiera indefinidamente. Génesis 4:16. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Este versículo marca la separación espiritual definitiva. Caín se aleja de la comunión con Dios y se establece en Nod, un nombre que significa vagabundeo, simbolizando su estado de alma inquieta y alejada de la paz divina. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. A pesar de su castigo de ser errante, Caín intenta establecerse construyendo la primera ciudad. Esto representa el esfuerzo humano por encontrar seguridad fuera de Dios, tratando de perpetuar su nombre a través de estructuras terrenales. Génesis 4:18. Y a Enoc le nació Airad, Airad engendró a Meguiael, y Meguiael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Se presenta la genealogía de Caín, mostrando cómo su linaje se expande rápidamente. Es una lista de nombres que representan el crecimiento de una civilización que camina de forma independiente a la guía de Dios. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Lamec introduce la poligamia, alterando el diseño original del matrimonio de una sola carne. Esto muestra cómo la degradación moral avanzaba dentro de la descendencia de Caín, alejándose cada vez más de los principios del Edén. Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Se registran los avances culturales y económicos. Jabal es el iniciador de la vida ganadera nómada a gran escala, mostrando el ingenio de esta línea para dominar los recursos naturales. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí vemos el origen de las artes y la música. La descendencia de Caín es talentosa y creativa, demostrando que el progreso material y artístico puede florecer incluso en una sociedad alejada de lo espiritual. Génesis 4:22 y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Aparece la metalurgia. Tubal Caín desarrolla la tecnología necesaria para fabricar herramientas y, potencialmente, armas. El progreso tecnológico se acelera, pero bajo un contexto de violencia creciente. Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Lamec pronuncia un canto de arrogancia. A diferencia de Caín, quien sintió miedo tras matar, Lamec presume de su violencia, mostrando que la conciencia humana se había cauterizado completamente en su linaje. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec se burla de la justicia divina, declarando que él se vengará con mucha más saña que lo que Dios dictó para Caín.
Es el punto máximo de la rebelión humana y el orgullo. Nacimiento de Set. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Tras el caos del linaje de Caín, la historia vuelve a Adán y Eva. Nace Set como un acto de restauración. Eva reconoce que Dios no ha abandonado su promesa y que Set es el sustituto, designado para continuar el camino de la justicia que Abel dejó truncado. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Eno con acento agudo S. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El capítulo termina con una nota de esperanza. Con la llegada de la siguiente generación de Set, la humanidad vuelve a buscar a Dios. Mientras la línea de Caín se enfocó en ciudades y armas, la línea de Set se enfocó en la oración y la adoración, rescatando la relación con el Creador. Reflexión. El rostro caído y la promesa restaurada. El cuarto capítulo del Génesis nos sitúa en el amanecer de la humanidad fuera del Edén. Es un relato de contrastes profundos, entre la ofrenda y el rechazo, entre la envidia y la santidad, y finalmente, entre la muerte y la esperanza de una nueva simiente. El corazón tras la ofrenda. La historia de Caín y Abel nos enseña que Dios no mira lo que está delante de nuestros ojos, sino la intención del espíritu. Abel ofreció de lo mejor, de los primogénitos de sus ovejas, reconociendo que Dios merece la primicia. Caín, en cambio, trajo un fruto de la tierra sin la entrega del corazón. El rechazo de Dios hacia la ofrenda de Caín no fue un acto de arbitrariedad, sino una invitación a la introspección. El pecado no comienza en la mano que golpea, sino en el corazón que se endurece y en el semblante que decae ante la bendición del hermano. La advertencia de la puerta. Es conmovedor ver a un Dios que confronta al hombre antes de que éste caiga. Las palabras de Jehová a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?, resuenan como un llamado a la responsabilidad personal. Dios nos advierte que el pecado está a la puerta, como una fiera acechante, pero nos otorga la dignidad de poder enseñorearnos de él. Esta es la lucha diaria de cada creyente, el dominio propio frente a los impulsos de la carne. La sangre que clama y la gracia que marca. El primer asesinato en la historia humana rompe el vínculo sagrado de la hermandad. La respuesta de Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano?, revela el abismo de soledad al que conduce el pecado. Sin embargo, incluso en el juicio, Dios manifiesta su carácter. Aunque Caín es desterrado a la tierra de Nod, Dios pone una marca sobre él. Esta marca es un misterio de su misericordia. Es la protección divina extendida sobre aquel que no la merece, para evitar que la espiral de violencia consuma la creación. Conclusión. De la tierra de Nod a la invocación del nombre. La conclusión de Génesis 4 es uno de los momentos más luminosos de la Escritura. Tras el desierto espiritual que representa el linaje de Caín, un linaje que se enfocó en construir muros, forjar armas y ensalzar la venganza, la Biblia nos devuelve a la esperanza a través de Set. Set, la semilla de la continuidad. Set llega como el sustituto. Su nacimiento es la respuesta de Dios al vacío dejado por Abel. La fe de Eva se restaura al declarar que Dios le ha sustituido otra simiente. En nuestra vida espiritual, Set representa la fidelidad de Dios que nunca deja su obra inconclusa. Él es el recordatorio de que, aunque el mal parezca avanzar y las ciudades de los hombres crezcan en orgullo, Dios siempre preserva un linaje para su gloria. El regreso a la invocación. El capítulo cierra con una frase que es el cimiento de nuestra vida diaria. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es la verdadera conclusión de la historia de Set y de nosotros hoy. Mientras el mundo a nuestro alrededor busca refugio en sus propias fuerzas, en sus talentos o en sus defensas, el espíritu que nace de Set reconoce su fragilidad, representada en su hijo Eno con acento agudo S, cuyo nombre significa mortal. Ser parte del linaje de Set hoy significa reconocer que somos dependientes del Altísimo. Entender que el mayor logro humano no es la construcción de una ciudad, sino la búsqueda de la presencia de Dios. Vivir con la certeza de que la invocación del nombre del Señor es el único lugar de descanso verdadero para el alma.
Set sigue vivo en nosotros cada vez que elegimos la oración sobre el conflicto, la fe sobre la amargura y la comunión sobre el exilio. El capítulo 5 del Génesis es conocido como el libro de las generaciones de Adán. Es una transición vital porque deja atrás el caos de Caín para enfocarse exclusivamente en el linaje de Set, estableciendo la genealogía que preservó la imagen de Dios en la tierra. Génesis capítulo 5. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Este versículo funciona como un nuevo encabezado. Recuérdanos que, a pesar del pecado ocurrido en los capítulos anteriores, el diseño original de Dios, hacer al ser humano a su semejanza, sigue siendo el fundamento de la historia que se va a contar. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Se reafirma la unidad y la igualdad de esencia entre el hombre y la mujer bajo un solo nombre genérico, Adán, que significa humanidad. La bendición divina sobre ellos permanece activa, subrayando que el propósito de Dios es la multiplicación y la vida. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este es un punto crucial para tu estudio. Aquí se confirma que Set es el heredero legítimo del legado de Adán. Al decir que nació a su semejanza e imagen, el texto establece que Set porta la antorcha de la humanidad que busca a Dios, diferenciándolo del linaje perdido de Caín. Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Se nos muestra la extensión de la vida de Adán. Su función principal después de Set fue seguir expandiendo la familia humana, cumpliendo el mandato de llenar la tierra, aunque el relato se centre solo en la línea que llevará a la salvación. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Se registra la primera muerte natural de un patriarca. Aunque vivieron siglos, la sentencia de polvo eres y al polvo volverás, se cumple. Es un recordatorio de que la muerte ahora es parte de la experiencia humana, pero la vida continúa a través de la descendencia. Génesis 5:6. Vivió Set 105 años, y engendró a Eno con acento agudo S. Set comienza su propia etapa como patriarca. Su hijo Eno con acento agudo S, como vimos antes, fue clave para que los hombres comenzaran a invocar el nombre de Dios, marcando una era de piedad familiar. Génesis 5:7. Y vivió Set, después que engendró a Eno con acento agudo S, 807 años, y engendró hijos e hijas. Al igual que su padre, Set tiene una vida extensa y productiva. Su longevidad permitió que durante siglos hubiera una voz de autoridad que recordara las historias del Edén y las promesas de Dios a las nuevas generaciones. Génesis 5:8. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Set muere como un hombre pleno. Su vida de casi un milenio es el testimonio de la resistencia del linaje justo. Su muerte cierra el primer ciclo de la sustitución que Eva celebró al nacer él. Génesis 5:9. Vivió Eno con acento agudo S 90 años, y engendró a Cainán. La cadena continúa. Cada nombre en esta lista no es solo un dato, es una victoria de la vida sobre la muerte. Eno con acento agudo S pasa el legado a Cainán, manteniendo la estabilidad de la estirpe. Génesis 5:10. Y vivió Eno con acento agudo S, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Se repite el patrón de longevidad y crecimiento familiar. La tierra se va poblando de personas que tienen la oportunidad de elegir el camino de Set o el camino de la violencia que aún persistía en otras ramas humanas. Génesis 5:11. Y fueron todos los días de Eno con acento agudo S 905 años, y murió. La muerte de Eno con acento agudo S confirma que nadie es eterno físicamente, pero su legado de invocar al Señor permanece en sus hijos, asegurando que la conexión con Dios no se pierda. Génesis 5:12. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalalil. La cronología avanza sin interrupciones.
Cada nacimiento es una pieza del rompecabezas que Dios está armando para llegar, miles de años después, hasta la redención. Génesis 5:13. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. La bendición de la descendencia numerosa sigue siendo la constante en este linaje. Cainán cumple su rol de protector de la semilla de Set. Génesis 5:14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Cainán completa su ciclo. Es importante notar que estas edades tan avanzadas permitían que los patriarcas convivieran entre sí durante siglos, facilitando la transmisión oral de la verdad divina. Génesis 5:15. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. La vida continúa fluyendo. Mahalaleel, cuyo nombre significa alabanza a Dios, refleja en su propia identidad la cultura de adoración que su abuelo Set había instaurado. Génesis 5:16. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Nuevamente vemos la expansión de la familia bajo la bendición de la longevidad, preparando el escenario para los personajes que vendrán a cambiar la historia. Génesis 5:17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Se cierra otra vida dedicada a preservar la imagen de Dios en la tierra, pasando la responsabilidad a la siguiente generación. Génesis 5:18. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Jared es el padre de uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Su paciencia durante más de un siglo antes de tener a su heredero principal culmina en el nacimiento de alguien que rompería el patrón de la muerte. Génesis 5:19. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Jared sigue cumpliendo su función de patriarca mientras observa el crecimiento espiritual excepcional de su hijo Enoc. Génesis 5:20. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Jared vivió casi tanto como Matusalén. Su larga vida fue el soporte para que el linaje de Set se mantuviera firme antes de los tiempos turbulentos que se avecinaban. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Aquí la narrativa cambia de ritmo. Enoc no es solo un nombre más. Su vida marca un nivel de intimidad con Dios que no se había visto desde el Edén. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Caminar con Dios implica una comunión constante, un acuerdo total y una vida de santidad en medio de un mundo que se estaba corrompiendo. Enoc fue el profeta de su generación. Génesis 5:23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Su tiempo en la tierra fue mucho más corto que el de sus antepasados, pero su impacto fue eterno. Su vida fue completa en un sentido espiritual, no solo cronológico. Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Este es el versículo más extraordinario del capítulo. Enoc no murió. Su relación con Dios era tan profunda que Dios decidió trasladarlo directamente a su presencia, rompiendo por primera vez el ciclo de la muerte iniciado por el pecado. Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Hijo de Enoc, Matusalén heredó una responsabilidad pesada. Su nombre ha quedado en la historia como sinónimo de tiempo y resistencia. Génesis 5:26. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. A través de su vida, Matusalén fue el puente que conectó a los antiguos patriarcas con la generación que vería el diluvio. Génesis 5:27. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Es la persona que más tiempo ha vivido registrada en la Biblia. Su larga vida es vista por muchos como una muestra de la paciencia de Dios, esperando que la humanidad se arrepintiera antes de enviar el juicio del agua. Génesis 5:28. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Este Lamec, de la línea de Set, es diferente al Lamec violento de la línea de Caín.
Este es un hombre de fe que busca esperanza en medio del duro trabajo de la tierra. Génesis 5:29 y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec profetiza sobre su hijo. El nombre Noé significa descanso o consuelo. Él reconoce que la humanidad necesita un alivio de la maldición y pone su esperanza en que este hijo sea el instrumento de ese consuelo. Génesis 5:30. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Lamec continúa su vida preparando a Noé para la misión que Dios le encomendaría, viviendo en un tiempo donde la maldad en la tierra estaba llegando a su punto crítico. Génesis 5:31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Su número de años, 777, simboliza una plenitud espiritual en medio de su mortalidad, cerrando el ciclo de los patriarcas prediluvianos. Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. El capítulo termina preparando el escenario para el gran evento del diluvio. Noé, el descendiente de Set, se convierte en el nuevo padre de la humanidad a través de sus 3 hijos, garantizando que el linaje de la fe no desaparezca de la tierra. Reflexión. El registro de la vida y el silencio de la muerte. El capítulo 5 del Génesis a menudo es leído como una simple lista de nombres y edades, pero en realidad es un sermón sobre la fidelidad de Dios y la realidad de la condición humana. Es el libro de las generaciones de Adán, un registro que nos recuerda que cada vida tiene un inicio, un propósito y un final bajo la mirada del Creador. 1. La imagen que persiste. El capítulo abre recordando que Dios creó al hombre a su semejanza. Aunque el pecado había entrado en el mundo, este linaje, el de Set, se esfuerza por preservar esa chispa divina. Al decir que Set fue engendrado a semejanza de Adán, la Escritura nos muestra que la esperanza de restauración se transmite de padres a hijos. En medio de un mundo que se degradaba, hubo hombres que decidieron que su identidad principal no sería su pecado, sino su origen divino. 2. El ritmo de la mortalidad, y murió. Hay una frase que se repite como un martillo a lo largo de todo el capítulo, y murió. No importa cuántos siglos vivieran estos patriarcas, la sentencia del Edén se cumplía. Esta repetición no busca causarnos miedo, sino humildad. Nos enseña que el tiempo, por largo que sea, es un recurso dado por Dios y que la vida terrenal es solo una etapa. Cada "y murió" es un recordatorio de que nuestra verdadera esperanza no puede estar en la longevidad de este cuerpo, sino en aquel que da la vida eterna. 3. La excepción gloriosa, Enoc. En medio de la letanía de la muerte, aparece Enoc. Él rompe el ritmo del capítulo. De él no se dice simplemente que vivió, sino que caminó con Dios. Enoc nos enseña que la intimidad con el Altísimo tiene el poder de transformar nuestra existencia. Su desaparición, porque Dios le llevó, es el primer anuncio profético en la Biblia de que la muerte no es el destino final para quienes viven en comunión con el Padre. Enoc es la prueba de que un corazón encendido por la presencia de Dios puede trascender la maldición del polvo. Conclusión. El legado de la esperanza y el consuelo. La conclusión del capítulo 5 nos lleva desde la tumba de Adán hasta el nacimiento de Noé, marcando una transición fundamental para nuestra vida espiritual diaria. La continuidad del testimonio. La mayor enseñanza de este capítulo para nuestra vida es que la fe es un legado que se cultiva en lo cotidiano. Estos hombres no son recordados por construir imperios, como los hijos de Caín, sino por vivir, engendrar y caminar con Dios. Su éxito no fue externo, sino generacional. La conclusión es clara. Nuestra mayor contribución al mundo es la transferencia de la verdad a la siguiente generación, asegurando que el nombre de Jehová siga siendo invocado. El alivio que viene de Dios. El capítulo termina con Lamec engendrando a Noé y profetizando: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Esta es la conclusión espiritual de la genealogía. Dios siempre provee un consuelo. Noé representa el descanso en medio de la fatiga. En nuestra vida diaria, esto nos enseña que después de generaciones de esfuerzo y de lidiar con las espinas y cardos de este mundo, Dios siempre levanta una respuesta,
Un Noé, que trae esperanza de un nuevo comienzo. Ser parte del linaje de fe hoy significa aceptar que, aunque nuestros días estén contados, caminar con Dios los hace infinitos. Significa vivir de tal manera que, al final de nuestra historia, lo más importante no sean los años que vivimos, sino la profundidad con la que caminamos de la mano de nuestro Creador.